Hola chicos, en esta sesión vamos a trabajar gráficas de ecuaciones lineales. Recordemos primero cuáles son nuestras preguntas de conceptos previos. Primero, ¿cuál es la forma general de una ecuación lineal con dos variables? Hasta el momento hemos trabajado con la forma ax más by igual a c, donde a, b y c son números reales y x y y son nuestras variables. Segunda pregunta, ¿cuáles son los pasos para elaborar la gráfica de una ecuación? Básicamente seguimos tres pasos. Primero, despejamos y en la ecuación. Segundo, realizamos una tabla de valores dándole valores arbitrarios a x, realizando las operaciones en la ecuación despejada y calculando cuál es el valor que le corresponde a y. Y el tercer punto es graficar esos valores que tenemos en la tabla de valores, graficarlos en el plano cartesiano, ubicando los puntos y uniéndolos a través de una línea recta. Esta línea recta será nuestra gráfica de nuestra ecuación lineal. Por ejemplo, si tenemos la ecuación 4x más 2y igual a 6, entonces el primer paso que vamos a realizar es despejar y. En este caso entonces lo que debemos hacer es transponer el término 4x a la derecha con su operación contraria. Nos quedaría 2y igual a 6 menos 4x. Luego vamos a transponer este valor 2 que está acompañando la y. Observen que él está multiplicando, entonces lo vamos a transponer, es decir, que va a pasar a la derecha con su operación contraria. Como él está multiplicando, entonces debe pasar a dividir toda la expresión que hay a la derecha. Nos quedaría de esta manera. Este valor 2, como es un denominador común de los términos que hay en el numerador, sencillamente lo podemos separar y realizar las operaciones para cada uno de ellos. Entonces podemos dividir 6 entre 2, que nos daría 3, menos 4x entre 2, que nos quedaría como resultado 2x. Observen que aquí ya tenemos la ecuación despejada, ya nos quedó y igual a 3 menos 2x. Procedemos a realizar nuestra tabla de valores. En esta tabla de valores recuerden que podemos darle valores arbitrarios a x. ¿Qué significa eso? Que podemos dar los valores que nosotros deseamos. Por ejemplo, supongamos que x vale menos 2. Entonces lo que hacemos es tomar este valor menos 2 y reemplazarlo acá en la ecuación que nosotros despejamos, reemplazarlo en el lugar de la de x, realizar las operaciones y calcular cuál sería el valor de y. Cuando hacemos este paso, en este proceso es importante que primero desarrollemos las multiplicaciones y al final dejemos las sumas y las restas. Entonces, al reemplazar menos 2 en el lugar de la x, nos quedaría menos 2 por menos 2. Por ley de signos nos va a quedar más 4. Es decir, que esta expresión se nos va a convertir en 3 más 4. Por lo tanto, el resultado será 7. Y lo ubicamos acá en el plano cartesiano, en el eje x menos 2 y en el eje y 7. Si x, por ejemplo, vale menos 1, entonces al reemplazar acá nos quedaría menos 2 por menos 1 y nos va a quedar más 2. Es decir, 3 más 2 nos va a dar como resultado 5. Y lo ubicamos en el plano cartesiano. Supongamos que x vale 0, entonces multiplicamos 2 por 0, nos daría 0. Y 3 menos 0 nos da como resultado 3 y lo ubicamos también acá en nuestro plano cartesiano. Tomemos algunos valores positivos. Si x vale 1, entonces nos quedaría 2 por 1, 2. Miren que aquí no hay cambio de signo. Nos quedaría 3 menos 2. Por lo tanto nos va a dar como resultado 1 y ubicamos ese punto en el plano cartesiano. Y si x vale 2, nos quedaría menos 2 por 4, nos quedaría menos 4. Es decir, nos va a quedar 3 multiplicado por 3 menos 4. Es decir, que eso nos va a quedar menos 1. Y ubicamos en el plano cartesiano. Observen que los puntos que hemos ido ubicando se van alineando van formando una línea recta. Lo que hacemos es unirlos y al lado de esa línea recta colocamos la ecuación que nosotros encontramos al despejar. Es importante que a la línea recta ustedes le tracen o le dibujen las flechitas. Estas flechas me indican que esa línea recta continúa indefinidamente.
Hay otra forma de expresar una ecuación general utilizando la pendiente y el y-intercepto. Veamos cómo es esa forma. La forma es y igual a mx más b. Miren que cuando nosotros despejamos y, se nos va a producir una ecuación que tiene esta forma. Un número acompañado por la variable x más otro número que no tiene variable. Este valor, este número, se va a llamar el término independiente, pero para nuestra ecuación van a tomar otros nombres. El número que acompaña la x se va a llamar pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente va a ser ese valor que me indica la inclinación que tiene la recta. Si esa pendiente es positiva, entonces la inclinación de la recta será hacia la derecha del eje positivo y. Y si esa pendiente es negativa, la inclinación será a la izquierda del eje positivo y. El valor b, que es el término independiente, se va a llamar y-intercepto. El y-intercepto lo que nos va a indicar es el valor de intersección con el eje y, es decir, la recta se va a intersectar, se va a cruzar, se va a cortar con el eje y va a ser justamente en ese valor b. Miremos algunos ejemplos. Si tenemos estas tres ecuaciones, miren que ya están despejadas, es fácil identificar allí cuál es la pendiente y el y-intercepto. En este caso la pendiente, recordemos que es el número que acompaña a la x, sería 5. Por lo tanto la pendiente es positiva. Esta recta, cuando la grafiquemos, se debe inclinar hacia la derecha y debe pasar en el eje y por el valor menos 2. Esta segunda ecuación me dice que la pendiente es menos 2 quintos. Es negativa, significa que esta recta se tiene que inclinar hacia la izquierda y en el eje y debe pasar por el valor menos 1. Y en este tercer caso, miren que a pesar de que y no tiene un número escrito de forma explícita, sabemos que hay un 1. Como está negativo, sería menos 1. Es una pendiente negativa, la recta se debe inclinar hacia la izquierda y debe pasar en el eje y por el valor 2. Analicemos cómo sería la gráfica. En esta ecuación, si tenemos la ecuación y igual a 2x más 4, la pendiente será 2, que es el valor que acompaña a la x, y el y-intercepto será b. Si nosotros trazamos la recta a través del uso de una tabla de valores, entonces esta va a ser la gráfica que se nos va a producir. Y observen que esa recta justamente en el eje y está pasando por el valor 4. Ese es el y-intercepto, es por donde la recta interseca o intercepta al eje y. Y miren que la pendiente es positiva, efectivamente la recta se debe inclinar hacia la derecha del eje positivo. Hay una ecuación muy importante que es la ecuación de la pendiente. Esa ecuación se basa en el uso de dos puntos de la recta. Si nosotros tenemos dos puntos de la recta, podemos utilizar esta ecuación. Miremos cómo sería. Tomemos dos puntos de la recta que tenemos en la gráfica. Por ejemplo, los puntos 1,6 y 2,8. Esos puntos, cada uno va a tener una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Por ejemplo, en el punto 2,8 su coordenada en el eje X es 2 y su coordenada en el eje Y es 8. Igual pasa con 1,6. La coordenada en el eje X es 1 y la coordenada en el eje Y es 6. Primero va la coordenada X, luego va la coordenada Y. ¿Cuál es la idea? Como tenemos dos puntos, entonces a cada uno de ellos le llamaremos punto 1 y punto 2. Es decir, que sus coordenadas van a ser X1, Y1 y para el punto 2, X2, Y2. Por ejemplo, si 1,6 va a ser nuestro primer punto, entonces le asignamos X1, Y1. Y si 2,8 es nuestro segundo punto, entonces le asignamos X2, Y2. Acá pueden cambiar. Por ejemplo, podrían asignarle X2, Y2 al punto 1,6 y X1, Y1 al punto 2,8. Es indiferente. Por el momento vamos a dejarlo como está indicado en la gráfica. Entonces, ¿qué significa eso? Que X2 para nuestro caso vale 2, que Y2 vale 8, que X1 vale 1 y que Y1 vale 6.
Con esas coordenadas lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Cuando reemplacemos en esta fórmula, miren que la pendiente, según la ecuación general, es 2. Entonces debe coincidir el resultado al reemplazar. Miremos. Entonces, según esto nos dice que debemos dividir, que debemos en el numerador restar y2 menos y1 y luego dividir entre x2 menos x1. Es decir, las diferencias que hay entre las coordenadas y, que se simbolizan delta y las diferencias que hay en las coordenadas x, que se simbolizan delta x. Miremos. Entonces, y2 menos y1 será 8 menos 6. Bien. Y x2 menos x1 será 2 menos 1. Resolvemos. 8 menos 6 nos da 2. 2 menos 1 nos da 1. Cuando nosotros dividimos, nos quedaría 2. 2 entre 1 nos da 2. Efectivamente coincide con la pendiente en la ecuación general. ¿Para qué nos sirve utilizar la pendiente de esta manera? Y observen que aquí quedó la pendiente expresada como un fraccionario. Cuando nosotros vamos a graficar, hay una forma muy fácil de hacerlo utilizando únicamente el y-intercepto y utilizando la pendiente. Este proceso nos evita utilizar una tabla de valores. ¿Qué se debe realizar? Se debe ubicar primero el y-intercepto. Lo ubican mediante un punto en el eje Y, se ubica el y-intercepto, y a partir de ese y-intercepto, entonces vamos a hacer movimientos en el eje Y y movimientos en el eje X. ¿Quiénes me dan esos movimientos? Pues justamente el numerador y el denominador de la pendiente. El numerador, es decir, delta Y, me va a decir cómo me debo mover en el eje Y. Y el denominador me va a decir cómo me debo mover en el eje X. En el eje Y, si el numerador es positivo, los movimientos son hacia arriba. Si es negativo, los movimientos serían hacia abajo. En el eje X, nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Si el denominador es negativo, los movimientos serán a la izquierda, y si es positivo, los movimientos serán hacia la derecha. Así. Miren, ubicamos primero el y-intercepto, en este caso sería 4. Y como la pendiente es 2 sobre 1, miren que el 2 me indica movimientos en el eje Y está positivo. Debo hacer movimiento hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Y el 1, que es el denominador, me indica movimientos en el eje X. ¿Cuántas unidades? 1. ¿Hacia qué dirección? Hacia la derecha. Entonces, después de haber ubicado el y-intercepto, que es 4, nos movemos 2 unidades hacia arriba y luego 1 unidad hacia la derecha. En ese lugar se debe ubicar un punto. Y sencillamente trazamos una recta que una esos dos puntos. Para trazar una recta basta con tener 2 puntos. 2 puntos son suficientes para poderla graficar. Entonces, de esta manera evitaríamos realizar una tabla de valores. Observen, a la derecha está la gráfica dibujada a través de una tabla de valores. Entonces lo que se hizo fue ubicar 5 puntos y trazarlos. Pero miren que nos da exactamente lo mismo que realizamos utilizando la pendiente y el y-intercepto. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la ecuación 5x menos 2, la pendiente sería 5 y el y-intercepto sería 2. En la pendiente necesitamos que sea un fraccionario porque necesitamos 2 movimientos en el eje Y y en el eje X. Como 5 es un número entero, entonces para volverlo fraccionario sencillamente le colocamos el 1 como denominador, nos quedaría de esta manera. La pendiente sería 5 sobre 1 y el y-intercepto sería menos 2. En el plano cartesiano lo primero que hacemos es ubicar el y-intercepto, que sería menos 2. Muy bien, lo ubicamos, buscamos en el eje Y donde está menos 2 y lo ubicamos mediante un punto. Y a partir de ese punto es que realizamos nuestros movimientos. Según la pendiente debo realizar 5 movimientos o moverme 5 unidades hacia arriba y luego 1 unidad hacia la derecha. Entonces tenemos 5 movimientos hacia arriba, observen, 1, 2, 3, 4, 5 y luego 1 hacia la derecha. Y en ese lugar colocamos el punto. Como ya tenemos 2 puntos para poder graficar, sencillamente los
unimos mediante una línea recta y colocamos al lado la ecuación de la recta. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una pendiente que ya es un fraccionario. Entonces la pendiente sería menos 2/5 y el y-intercepto sería menos 1. Observen que con esta notación en la pendiente, el signo menos está justo en la mitad de los dos valores. Entonces ustedes pueden colocarle el signo a cualquiera de los dos, al numerador o al denominador, a uno de ellos, al que ustedes quieran. En este caso, entonces yo se lo voy a colocar al 5, lo voy a dejar al 2 positivo y al 5 le voy a asignar este signo menos. Ubico entonces el y-intercepto que sería menos 1, ubicamos y a partir de él hacemos los conteos. Como el 2 lo dejé positivo, entonces el movimiento es 2 unidades hacia arriba, nos quedaría de esta manera, 2 unidades hacia arriba. Y el 5, recuerden que dijimos que iba a quedar negativo, significa que el movimiento en el eje X son 5 unidades hacia la izquierda, sería así, y allí ubicamos el punto y unimos. Al lado de la recta colocamos su ecuación. Miremos un tercer ejemplo. Tenemos y igual a menos x más 2. Aquí la pendiente vale menos 1, pero recuerden que lo necesitamos como un fraccionario, sencillamente le colocamos menos 1 sobre 1. El y-intercepto sería 2. En el plano cartesiano ubicamos primero el y-intercepto, ubicamos el valor 2 en el eje y a partir de ese y-intercepto contamos. Entonces primero decidamos a quién le vamos a colocar el signo menos en la pendiente. Supongamos que se lo vamos a colocar al denominador. Entonces debemos movernos una unidad hacia arriba y luego una unidad hacia la izquierda. Haríamos este movimiento, marcamos el punto. ¿Qué sucedería si el signo se lo colocamos al numerador? Nos quedaría menos 1 sobre 1. Significa que debemos hacer el movimiento hacia abajo una unidad y hacia la derecha otra unidad, es decir, este movimiento, y marcamos el punto. Observen que indiferente de cuál de los dos lleve el signo, el resultado es el mismo, es decir, que la estrategia funciona perfectamente. Los tres puntos se han alineado, lo que hacemos es unir a través de una línea recta y colocar al lado su ecuación. Eso es todo lo que podemos en este momento ver acerca de cómo realizar gráficas de ecuaciones lineales. No duden por favor en comunicarse con la profe Melissa si tienen dudas o si tienen inquietudes. Muchas gracias.